En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Bien, ya estamos de regreso y bueno, en el Partido Demócratas efectivamente siguen resonando las palabras del presidente de Convergencia Social, el diputado Diego Ibáñez, que en medio de la tramitación de la reforma a las pensiones señaló textual: con cariño, diputados del Partido Demócratas, no se dejen iluminar por la senadora Jimena Rincón, ex directora de AFP Provida, generando no solo, por supuesto, una reacción de enojo y de malestar entre los propios militantes del Partido Demócrata, sino también del gobierno, que estaba justamente haciendo todos los intentos para lograr los votos necesarios para que se lograra aprobar la idea de legislar. ¿Cuánto han tensionado estas palabras, ¿no? Las relaciones con el gobierno, entre este partido y el gobierno, pero también otros temas que están ocasionando, por supuesto, alarma pública, como lo que ya conversábamos anteriormente con el ministro Luis Cordero. De eso y más vamos a conversar con la diputada por la región del Biobío, jefa de la bancada demócrata, Joana Pérez. Diputada, gracias por estar con nosotros esta mañana. Buen día, Mirna, ¿cómo está? Muchas gracias. Diputada, entonces, antes de que nos metamos de lleno, que me interesa muchísimo saber cómo va a continuar, ¿no es cierto?, la discusión ahora en el Senado de la reforma a las pensiones tan esperada por la gente. Pero antes quiero preguntarle básicamente su opinión con lo que se ha sabido en estas últimas horas. Un niño de 12 años asesinado en Pudahuel se suma a la lista de 38 menores de edad que fueron asesinados el año pasado. ¿Cuál es su visión de lo que está pasando? Bueno, Mirna, es tremendamente complejo ver cómo nosotros seguimos lamentando y que el gobierno muchas veces señala que estos son sensaciones de inseguridad. Más allá del trasfondo que está en la investigación de por qué se da este hecho, no podemos tolerar que ningún niño, ¿cierto?, fallezca producto de la delincuencia, del ajuste de cuentas, de todo lo que tenemos hoy día en materia delictual. Y yo hago un llamado que esta tiene que ser nuestra prioridad, que no podemos demorar en nada, porque créame que en el Congreso tenemos voluntad y hay diálogo y en estas materias no nos perdemos, pero en materia de la acción policial, la persecución, el trabajo coordinado de las policías, estamos haciendo harto trabajo, pero todo aún es insuficiente porque estos grupos, ¿cierto?, delictuales, del mundo y las bandas del narcotráfico, creo que ellos están mucho más organizados que el Estado, y lo ha dicho muchas veces también la Fiscalía, y por lo tanto tenemos que enfrentarlo más decididamente, sin complejos, y acá con todo el respaldo a nuestras policías. Así que este es un llamado también al Ministerio del Interior, que ha estado bien cuestionado por distintos temas que hemos visto esta semana. Yo trabajo harto con la Subsecretaría del Delito, por la comisión que llevo, que es la Comisión de Gobierno Interior, que la presido, y le hemos hecho ver al subsecretario que tenemos que empoderar más a los municipios con más recursos, pero también separando las funciones. Tenemos un proyecto de seguridad municipal y creo que pudiera ser un buen elemento en las circunstancias que se den las funciones, atribuciones y los recursos, porque hoy día es muy escueto los recursos que nos están dando, y también se lo hemos hecho ver al gobierno. Así que nuestras condolencias a la familia, pero por sobre todo el sacudir a todos los que podemos seguir haciendo mucho más, y esto tiene que ver con todos los poderes del Estado, y especialmente quien debe entregar seguridad, el Ministerio del Interior. Diputada, imagínese. Diputada, ¿en qué medida diría usted que hechos como el tema de las pensiones de gracia, entremos ya en ese tema, y otros que han complicado al gobierno, sin duda, afectan la necesaria, ¿no es cierto?, o el ordenamiento interno, si usted quiere, para enfrentar con mayor decisión al crimen organizado? O la pregunta se la hago de otra manera: si acaso estos hechos efectivamente afectan la manera en que está enfrentando, desde el Ministerio del Interior, se está enfrentando este problema grave que tenemos de crisis de seguridad. Mire, el Ministerio tiene 3 subsecretarías en estos aspectos, ya, pero las que más tienen que ver con estas materias es la de Interior, que lleva el subsecretario Monsalve, y la de Prevención del Delito, que es la que lleva el subsecretario Vergara. Y creo que se puede seguir haciendo más. Probablemente ellos han dado la cara, han estado, pero hay cosas que son necesarias. Uno dice, usted me toca el tema pensión de gracia, y yo creo que ahí la gente no logra entender
el por qué, después de un estallido, más allá de las diferencias que podemos tener de la lectura de lo que pasó en el estallido y cómo se originó y si fue o no también ocasionado o movilizado por otras fuerzas políticas, eso está cierto, siempre hemos querido saber eso, pero todavía no se sabe. Yo también fui parte y presidí una comisión de crimen organizado y también abordamos eso, los movimientos estudiantiles y varias otras cosas, pero no pudimos llegar a una conclusión. Pero lo que sí acá es tremendamente complejo la señal que estamos dando, que entregamos pensión de gracia, que este gobierno en 2022, utilizando glosas presupuestarias distintas, escabulló, ¿cierto?, los controles, las justificaciones, el INDH también no fue capaz de, y reconoció que no estaba en ellos el tener los antecedentes. Entonces, si no está en el INDH, que es justamente para resarcir supuestamente los derechos humanos, y después nos enteramos de que, no solo por el informe de nuestra comisión investigadora, sino por la Contraloría el día de ayer, que las personas que en el fondo recibieron pensión de gracia tienen antecedentes penales graves. Entonces, por lesiones leves, ¿cierto?, entregamos pensiones aumentadas, y por delitos graves que no fueron considerados en la entrega de estas pensiones, me refiero, por ejemplo, a almacenar material pornográfico infantil, me refiero también a homicidios, que hay temas ligados a ellos, por lo menos de los antecedentes, es tremendamente grave. Y eso rompe la fe pública. En el fondo también el subsecretario Monsalve fue a nuestra comisión y no nos entregó gran parte de estos antecedentes, que es una situación que también desde el Congreso tenemos que analizar, porque quizás fueron un poco rigurosos en la información que entregaron. Cuando nosotros solicitamos este tipo de información, y tuvo que venir la Contraloría. Entonces, si estamos nosotros todos tratando de combatir el crimen organizado, la delincuencia, y por otro lado estamos dando pensiones de gracia aumentadas, ¿ya?, porque las menores, las por lesiones leves subieron casi en un 300%, el gobierno las subió, supuestamente para dejarla un estándar de resarcir cierto tipo de daño. Entonces, si usted mira el informe, da rabia porque hay tanta gente que lo pasa mal, que no tiene una pensión de gracia vitalicia para toda la vida, y por lo tanto, por eso el llamado es a resarcirles. Yo valoro que el presidente haya dicho en materia de los que tienen condenas, ¿cierto?, y materias específicas con material pornográfico infantil o materias ligadas a menores, esas se reviertan inmediatamente, ¿ya? Y eso es una señal, por lo menos, de demostrar que el presidente, el gobierno, sí estaba equivocado en la interpretación, que había que haber una ley, que tenía que tener una ley. Entonces aquí muchas veces el gobierno esconde la cabeza y dice, mire, es el Congreso el que tiene que solucionar esto, y deja de hacer lo que debe hacer como ejecutor. Por eso se llama ejecutivo, ejecuta la política pública, ejecuta la ley, ejecuta en el fondo el accionar del Estado, y en este caso en seguridad es justamente las policías. Así que, bueno, yo creo que hay mucho más que hacer, y usted sabe que nosotros como Congreso nos corresponde fiscalizar. Y ayer, pese a que había muy pocos votos en la sala, ya se aprobó por mayoría el informe de nuestra comisión investigadora en pensiones de gracia. Y eso yo lo valoro, y nosotros vamos a seguir en esa línea, seguir investigando. Sí. Diputada Joana Pérez, la pregunta para cerrar este punto, porque quiero pasar a los otros temas que también son necesarios de conversar con usted y además con el Partido Demócrata, pero solo el punto. El argumento que da el gobierno, ¿le parece un argumento que no resuelve el tema de fondo? Es decir, cuando el gobierno señala que la ley establece que no es un requisito para otorgar una pensión de gracia revisar los antecedentes penales hacia atrás, y que eso explica que tanto en el gobierno de Sebastián Piñera como en el actual se hayan entregado pensiones de gracia a personas que tenían graves condenas, digamos, por delitos de alta connotación social. Bueno, quedó más que claro que por pensión de gracia no se puede resarcir materias de derechos humanos. Estos son temas específicos y se mal utilizaron los instrumentos, ¿ya? Y digamos del gobierno pasado y del actual, pero en el actual se aumentaron estos montos, ¿ya? Pero además en el actual, por ejemplo, las glosas eran distintas y la atribución discrecional del presidente es en casos excepcionales, ¿ya? Y se utilizaron de manera amplia, genérica y sin fundamentos, porque toda excepcionalidad tiene que ser fundamentada muchas veces, y aquí no se hizo. No se tenían los antecedentes,
no estaba clarificado el por qué se podía catalogar una lesión leve, porque no estaban los antecedentes médicos. Aquí debió haber actuado el servicio médico legal, ¿cierto? Que también tiene una deficiencia tremenda en su actuar, y nosotros vamos a iniciar una comisión investigadora ahí también. Ya no solo lo que hemos hecho a través de estos órganos que se relacionan, uno por justicia y otro por interior, pero aquí está fallando gran parte de estas materias y quedaron constatadas en el informe que fue aprobado. El presidente, si bien tiene una atribución, pero no es discrecional así, no es abierto y en cheque en blanco, sino que tiene que haber a lo menos yo diría, un resguardo y un respaldo, tanto si usted dice que hay lesiones, bueno, ¿qué órgano la califica? Porque de lo contrario, si usted hoy día ve el informe y dice, bueno, ¿qué hicieron? Le entregaron las pensiones a sus amigos, no están debidamente certificadas, era la primera línea que tanto probablemente se justificó. Entonces, aquí quedan muchas cosas que todavía no se clarifican. Y el Ejecutivo, el Gobierno, el INDH, el Ministerio del Interior, la Subsecretaría, también va a tener que aclarar. El subsecretario dijo que había iniciado en diciembre solicitud de investigación sumaria interna. Bueno, queremos conocer aquellos, queremos conocer cómo va a responder el Gobierno en estos 30 a 60 días que tiene para responder a la Contraloría, porque tiene muchas observaciones. Y con eso vamos a tomar decisiones también nosotros, que más seguimos en nuestro rol fiscalizado. Bien, vamos entonces, diputada, al otro tema que habíamos comenzado señalando y que tiene que ver con la tensión que generó en la Cámara el presidente de Convergencia Social, además el partido del propio presidente de la República, Diego Ibáñez, ¿no? Cuando hizo estas acusaciones contra la senadora Rincón, etcétera. A ver, ¿se limaron asperezas o todavía están las heridas ahí abiertas? Mire, primero señalar que nosotros no hemos tenido ninguna actitud pequeña con el gobierno. Podríamos habernos retirado de la sala. Ahí vamos a tratar de retomar ese punto. Perdone, diputada, es que se cortó justo ahí su declaración, o sea, la cuña, como decimos los periodistas. ¿Lo podemos repetir? Sí, yo le digo que, me escucha, ¿cierto? Sí, ahora sí. Que nosotros no tuvimos ninguna actitud pequeña en estas materias con algo tan sensible como son mejorar las pensiones de los chilenos, ¿ya? Podríamos en ese minuto habernos retirado de la sala, podríamos haber exigido que si no habían disculpas públicas por parte de don Diego Ibáñez, cierto diputado, de presidente del partido, el presidente de la República, nosotros no continuábamos la discusión, podríamos haber pedido muchas cosas, retractarse, quitar del acta lo que dijo, pero ¿sabe qué? Había tanta expectación en que se pudiera avanzar para personas que llevan años esperando una pensión, o muchas personas que han fallecido, ¿cierto? Y sus familiares vieron que al final murieron con promesas de campaña de uno u otro gobierno. Aquí hay 3 gobiernos que están involucrados en que van a cambiar las reformas, y por sus ideologías, por vías muchas veces o de lado y lado, no se le deja avanzar, no puede darse una solución. Y por lo tanto nosotros como demócratas estábamos claros de ese sentido de realidad. Pero sí hicimos ver en su minuto esta situación al gobierno. Nosotros hemos venido trabajando desde abril con el gobierno. Nunca nos paramos de la mesa como lo hicieron otros partidos con pataleta. Nosotros trabajamos ahí, pusimos a una persona muy cercana a nuestra, que es Fuad Chaín, que fue presidente de un partido y exdiputado, y que trabaja con nosotros, con Demócratas, y en abril entregamos nuestra propuesta. Entonces, no eran conversaciones de última hora que llevaba Demócrata, sino que nuestra propuesta era clara, concreta, tenía porcentaje en 4.2 cotización individual, y el resto era aseguro de longevidad, que permite cortar las tablas, y un sinfín de propuestas, entre eso las cooperativas de pensiones. El problema es que creo que fue un infantilismo, y por eso yo señalé que una actitud muy miserable, porque puso en riesgo el poder llegar a acuerdos. Nosotros ya habíamos acordado con la ministra a las 11:30 de la mañana, y el gobierno había acordado retomar muchas de esas propuestas que había desdibujado en estos últimos días, a propósito del tironeo de los propios partidos oficialistas, ya como el PPD, y parlamentarios que se quisieron dar un gustito, como Naranjo, Bianchi y tantos otros más, maltratando a un partido que siempre ha estado disponible al diálogo, y la ministra ya no sabía qué hacer porque era una actitud infantil de muchos parlamentarios, no solo del señor Iván.
Entonces ya usted entenderá que en sala, en pleno hemiciclo, ya habiendo firmado un protocolo con el gobierno, habiendo informado oficialmente que estábamos a favor de la idea de legislar, viene este señor, cierto diputado, y tiene este tipo de alusiones en la Cámara. Entonces usted entenderá que todo tiene su límite. Pero aún así, Demócratas mantuvo su palabra, porque los ministros nos decían, por favor, no consideren esto, no se bajen del acuerdo, por favor. Y nosotros, obviamente, que nunca pensamos aquello, pero tampoco pensamos que esta es la mejor reforma. Y por eso también buscamos votaciones por separada, y nosotros dirigimos gran parte de esa votación para justamente que en el Senado pueda tener la altura que no tuvo la Cámara, porque lo tuvieron 14 semanas en 2 comisiones. Nosotros no somos parte de ninguna de esas comisiones, faltó liderazgo para sacar eso, tanto del gobierno como del parlamentario. Y por lo tanto, nosotros no vamos a ser mezquinos con los pensionados. Por eso, en ningún caso nos sentimos que el señor Ibáñez ha pedido disculpas. ¿Ya? Es un señor que tiene la altura, se da, ¿cierto? Usted sabe esta altura moral que se dan muchos de Frente Amplio, y que hemos visto cómo finalmente cuál es la actitud que tiene, y cómo han tenido que reconocer que finalmente el daño que le han hecho con esa actitud al país, ¿ya? De querer destruir todo, de poder querer reorganizar todo. Pero como le digo, nosotros vamos a seguir avanzando en las cosas que tiene el país, que son las urgencias ciudadanas, y Demócrata está para eso, para dedicarnos a la seguridad, reactivación económica y pensiones. Diputada, quiero entender solamente lo siguiente, porque estamos conversando con la diputada demócrata por la región del Biobío, Joana Pérez, porque ha sido público el malestar que expresó la UDI a través de María Pepa Hoffman, secretaria general de este partido, respecto del apoyo que dio Demócratas a votar a favor de la idea de legislar. Para todos los que nos están viendo hasta ahora, la derecha en su conjunto, Chile Vamos y Republicanos, votaron en contra de la idea de legislar. Algunas abstenciones sí por ahí, pero en lo esencial, todo el amplio arco de derecha se unió, ¿no es cierto?, en torno a rechazar esta idea de legislar, y les avisaron por la prensa que esto podía tener consecuencias de cara a cualquier acuerdo electoral de cara a las municipales. ¿Ha habido de parte de la UDI particularmente ahí una situación concreta de que podría verse quizás en tela de juicio algún tipo de alianza electoral con Demócratas? Mire, Mirna, nosotros lo que sí tenemos claro es que somos un espacio de centro que está buscando mostrar un centro político al país, justamente porque es necesario por los problemas, ¿cierto?, de trincheras donde no se llega a acuerdo, y nunca vamos a permitir que nos venga a pautear ni la izquierda ni la derecha, ¿ya? Y lo dijimos muy claro ahí, y quedó demostrado concretamente. Aprobamos la idea de legislar, pero vamos a seguir mejorando porque tenemos a 2 senadores que han estado trabajando siempre en materia de pensiones, como es la senadora Jimena Rincón, nuestra presidenta, y Matías Walker, y confiamos en eso. Lo demás, en materias políticas, nosotros no tenemos ningún acuerdo, lo tomará en su minuto la directiva, pero sin presiones. Creo que en política no se puede actuar así. Yo trabajé con Pepa Hoffman cuando fue diputada, entendemos que tiene un carácter quizás muy explosivo. En ese minuto probablemente estarían muy esperanzados de que pudiera rechazarse, pero nosotros no somos la derecha y no le vamos a negar a los pensionados el por lo menos avanzar, ¿ya? Nosotros siempre creemos en el diálogo, somos un partido demócrata que cree en los acuerdos, en esos acuerdos que tanto criticó este gobierno y que hoy día hace un llamado, pero no tiene idea cómo se gestionan los acuerdos. Los acuerdos se gestionan con un clima de buena voluntad de lado y lado y de buen trato, ¿ya? Y eso el gobierno no tiene idea, cree que los acuerdos son solo para su lado, pero maltrata al que está al frente, y va a tener mucho que aprender desde el presidente, su partido y su coalición. Ya, entonces no hay acuerdo para las municipales todavía con la derecha desde Demócratas. Nosotros tenemos, especialmente en estas elecciones que vienen, la gran posibilidad de mostrarle un centro político a lo que es, cierto, la ciudadanía. La ciudadanía está cansada y necesita mirar un centro político. Y vamos a tener programas regionales, comunales, y por cierto una mirada de país que buscamos. Y el que quiera ser parte también del centro político y construir una alianza distinta. Yo no me voy a ir a Chile Vamos, nunca he sido Chile Vamos, lo respeto, podemos avanzar, trabajar, y hemos avanzado mucho en materia de seguridad, pensando en el bien. No voy a ser republicana, ni menos voy
a volver, ¿cierto?, al espacio del centro izquierda y menos a la ADC, que se arrinconó a la izquierda. Entonces, lo que queremos construir con muchos otros partidos nuevos, y por cierto también hemos encontrado mucha cercanía con Evópolis y con RN, en buscar un nuevo espacio que haga un llamado a lo que Chile necesita, que es el centro político, las ideas que pongan a la persona en el centro, una propuesta país mesurada, pero que avancemos, que reactivemos este país, pero de verdad, no solo en titulares como muchos buscan. Así que vamos a ver, como le digo, nosotros tenemos liderazgos, tenemos candidatos a alcaldes, alcaldesas, autoridades que se buscan reelegir también, consejeros, consejeras regionales, en todo el territorio, porque tenemos vocación territorial. Yo represento a 22 comunas, en una situación compleja. El diputado Zafirio, también en la novena, el diputado Calixto en Aysén, el diputado, ¿cierto?, que valoro mucho que estén hoy día trabajando, Mirna, la diputada Joana Humada del norte, el diputado Pino. Sí. Entonces, usted entenderá que es un gran equipo elenco, más los senadores y todo lo que tenemos desplegado en el territorio. Sin duda. De todas maneras, diputada, sí, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero en 2 segundos, usted sabrá más que yo que sin alianzas es muy difícil que un partido como Demócratas pueda alcanzar resultados buenos, digamos, ¿no? Es decir, lograr efectivamente que sus candidatos sean electos si no están en una alianza importante con otros grupos y con otras fuerzas políticas. Por eso le pregunto. Así es. Por eso estamos trabajando con amarillos, estamos trabajando con estos espacios centristas y no descartamos por qué no tener espacios de acuerdos por omisión y finalmente... Con Chile vamos. Con los partidos que estén disponibles, en algunas partes puede ser con algún candidato, ¿cierto?, que a lo mejor venga de un mundo de la centroizquierda, pero no nosotros no tenemos ningún acuerdo del Frente Amplio ni del Partido Comunista, tenemos muchas diferencias allá. ¿Ya? Pero creo que Chile necesita mayor gobernabilidad y para eso puede tener una mirada más amplia, Mirna. Yo al menos pienso eso. Mi partido tomará la decisión, será respetuosa, tendremos que buscar los mejores acuerdos que le hagan bien al país. La gente está cansada de la izquierda, de la derecha, y lo que importa es que le solucione sus problemas en los temas de urgente, como usted lo decía antes de esta entrevista, en materia de seguridad. Perfecto. Diputada Joana Pérez, diputada por la región del Biobío, jefa de bancada además de Demócratas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día, muchas gracias. Gracias a usted. Saludamos a nuestros auspiciadores. ¿Te gustaría hacer del ahorro una costumbre? Bueno, Copeuch tiene una nueva funcionalidad digital perfecta para eso. Ahorrando, donde puedes programar ahorros automáticos con tus propias reglas en tu cuenta de ahorro y de manera súper fácil. Descúbrela hoy en tu app Copeuch o en copeuch.cl y haz que el ahorro sea parte de tu vida. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Y no te pierdas, todos los días a partir de las 7:30 de la mañana, Clic AM, tu dosis diaria de actualidad. Lo más importante para comenzar la jornada con información y opinión, no lo olvides, todos los días a partir de las 7:30 de la mañana en nuestros canales de YouTube y Spotify con Alejandro Reperin. Yo me despido por esta temporada. Los dejo hasta el próximo, nuestro próximo programa conmigo, al menos sería a partir ya de marzo. Gracias a todos por estar con nosotros, por escucharnos, por vernos y también, ¿no?, por seguir este programa. Lo que intenta es entrar al fondo de los temas que marcan la actualidad. Que tengan un buen fin de semana, que estén muy bien. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.